Buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar el día de hoy nuestra primera clase de Dios revelado por Cristo. Este primer video será algo breve, en la que trataré de hacer un breve resumen sobre los temas que hemos ido reflexionando a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Para situarnos bien y por si a alguno ya se le olvidó alguna cosa. En este curso, ¿verdad? Pues tratamos de introducirnos en el misterio del Dios Trinitario. Y para ello, en primer lugar, vimos brevemente un esbozo sobre el valor de la divinidad en la religión, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Pues ver cómo la divinidad se va manifestando de diferentes maneras a lo largo de toda la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Después veíamos que una característica especial que surge dentro de la historia de las religiones era precisamente el tema del monoteísmo, que estaba ligado sin lugar a duda al tema de la revelación, que aparece precisamente en el judaísmo como tal. A partir de ahí, entonces, empezamos a ver el misterio de Dios, precisamente que se va manifestando dentro del Antiguo Testamento. Cómo es que Dios se va revelando en el Antiguo Testamento, y ese sería el primer acercamiento a la divinidad, al tema del misterio del Dios revelado, porque Dios precisamente se va revelando precisamente en el Antiguo Testamento. Para ello vimos entonces precisamente cómo Dios se iba manifestando en las diferentes etapas de la historia de salvación, cómo Dios iba dando a entender. Y una manera de acercarnos al misterio de Dios era evidentemente el tema de los nombres, recordando que un nombre en la Biblia pues no solamente es una manera de identificar una etiqueta más en la vida, sino era sobre todo la manera como se entendía el misterio de Dios. Y entonces analizamos de manera general cada uno de los nombres que aparecían de Dios en la Biblia, ¿no? Y entonces fuimos viendo los diferentes nombres, ¿verdad? Como El Shaddai, Elohim, ¿verdad? Yahvé, Shebaot, ¿verdad? Y finalmente el tema de Yahvé sobre todo, ¿no? Que era básicamente el nombre central de la revelación, que nos daba a conocer la presencia de un Dios que era permanente, un Dios que estaba siempre con ellos, ¿no? En segundo lugar, vimos también las diferentes mediaciones de Dios dentro del Antiguo Testamento, porque otra manera como podemos acercarnos al misterio de Dios es precisamente por medio de las mediaciones de Dios. En primer lugar, hablamos de las teofanías, Dios que se aparece de manera directa, suavizada y por supuesto diferente al verdadero Dios para darse a conocer. Entre estas teofanías teníamos nosotros precisamente el Malak Yahvé, el ángel de Dios. Y entonces vimos cómo Dios se hace presente, cómo se va manifestando precisamente a lo largo de la Escritura en diversos pasajes por medio del ángel, dando así el inicio de una nueva era, ¿no? Por medio de un mensaje. En segundo lugar, la segunda teofanía que podemos apreciar nosotros es la de la gloria de Dios, la gloria de Dios, la Kabod Yahvé, que veíamos nosotros precisamente como aquella fuerza, ¿verdad?, aquel peso, aquel trascendencia que se hace presente delante de Dios. Otra tercera de las teofanías que veíamos en clase era los panim, ¿no?, el rostro de Dios. Y decíamos que el rostro era precisamente en la Biblia un símbolo fundamental para hablar de la identidad de Dios. Acercarse al rostro, buscar el rostro, como incluso algunos salmos cantaban, hablan precisamente de querer conocer la identidad de Dios, pero de querer vivir una vida íntima con Él, de tener una cercanía con Él. Un segundo elemento, aparte de las teofanías, hablábamos también sobre el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios que se va manifestando de manera de espíritu, como un ruaj. Y entonces hablamos precisamente de Dios, ¿verdad?, como espíritu que se va manifestando precisamente para dar vida. Dios como aquel que da vida, Dios como aquel que da este instrumento de salvación, Dios como una fuerza que opera, ¿verdad?, transformando el mundo, creando un mundo nuevo. Y por supuesto el Espíritu de Dios, ¿verdad?, la intervención de Dios en la historia para formar un pueblo. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu, hablamos sobre todo de la capacidad que Dios tiene precisamente para hacerse visible, para manifestarse en medio del pueblo. En tercer lugar, otra de las mediaciones fundamentales de Dios es la palabra de Dios, la importancia de la palabra. Sin lugar a duda, el pueblo de Israel ha vivido siempre de la experiencia de la palabra, de escuchar lo que Dios dice, de escuchar lo que Dios va manifestando por medio de su palabra. El pueblo de Israel no es un pueblo visual como tal, ver imágenes como nosotros, sino es sobre todo un pueblo que vive de la palabra, de la escucha de la palabra. Y continuamente los textos bíblicos hablan de la importancia de esa palabra, de ir reconociendo la palabra de Dios que se va haciendo visible. Por medio de esa palabra Dios se ha dado a conocer
por medio de esa palabra Dios ha creado, por medio de la palabra Dios ha dado una ley que es fundamental, ¿no? Y la ley que es precisamente que va transformando y que en algún momento de la historia de Israel, la palabra de Dios se encierra sobre todo en esta ley, que va manifestando la enseñanza clave para la vida del pueblo, para que el pueblo se identifique como tal, ¿verdad? En cuanto que vive de tal manera que se identifica con Dios. Y la cuarta mediación que veíamos precisamente nosotros en las clases era el de la sabiduría de Dios, la Jokmah Yahvé, que es precisamente entendida la sabiduría, ¿verdad? Como, en primer lugar, como un conocimiento práctico. Ser sabio significa tener lo necesario para la vida, ¿verdad? Saber vivir bien conforme a lo que Dios va marcando. Pero también la sabiduría, la Jokmah Yahvé, la sabiduría de Dios, como aquella que va dando orden al cosmos, va dando sentido al cosmos, va ordenando las cosas, como decía el libro de Proverbios, ¿verdad? 8, que desde siempre ha estado la sabiduría con Dios. Es decir, la sabiduría es fundamental para que el mundo, para que todo vaya teniendo un orden fundamental en la realidad. Y por supuesto, la sabiduría también vista, ¿verdad? Como una acción de Dios, como un principio de revelación, que es algo fundamental dentro de la vida del hombre y que le ayuda precisamente a transformar su vida. Por lo tanto, veíamos claramente estas ideas del Antiguo Testamento, ¿no? Cómo Dios se ha ido manifestando a lo largo del Antiguo Testamento por diferentes mediaciones, y así nos acercamos al misterio de Dios. Por otro lado, analizamos después en el Nuevo Testamento, ya, ¿verdad? Con el acontecimiento de Cristo, la llegada fundamental del misterio divino, del Dios revelado en cuanto tal, por medio de Jesucristo. Y es ahí donde entonces se empiezan a poner las bases de la vida trinitaria. Si ven, el Nuevo Testamento no habla de la Trinidad como tal, ciertamente el Nuevo Testamento sí nos habla de algo muy importante, de las bases para la vida trinitaria. En primer lugar, la revelación del Padre, como veíamos, ¿no? El Padre que se revela, ¿verdad? Dios que se revela como Abba, Padre, como alguien cercano, no como alguien lejano. Y por supuesto este Padre que se hace visible, que se va manifestando precisamente por la experiencia del reino de Dios. Y analizábamos los diferentes textos, ¿verdad?, en la que Dios se va haciendo presente. Sobre todo veíamos la unidad que existía, ¿verdad?, entre el Padre y el Hijo, como lo dice Juan 10:30, ¿verdad? El Padre y yo somos uno solo, que es un texto fundamental para entender precisamente el misterio de la Trinidad. Es ahí donde comienza el misterio de la Trinidad. Es ahí donde va conociéndose todo fundamentalmente, ¿no? El Padre y yo somos uno solo. Por otro lado, también vimos, ¿verdad?, algunos pasajes que se han considerado clásicos dentro de la tradición cristiana para ver el misterio de la Trinidad, como el bautizo del Señor, donde se hace toda esta teofanía, en donde se puede ver claramente la presencia de las tres personas, la transfiguración del Señor, donde también decíamos que se daban estas tres personas. Y también, por supuesto, dentro del Nuevo Testamento veíamos otros elementos que también nos acercaban a este misterio trinitario. Por un lado, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que nos acercaba al misterio trinitario de manera especial con el Hijo, al llamarle Logos. Y analizamos el tema de Logos, ¿verdad? El Hijo, ¿verdad?, conocido como Logos, como la palabra de Dios. Y entonces toda la profundidad que ya implica ese título, ¿no? Toda la reflexión de la vida interna de Dios por medio de Logos, ¿no? Como la palabra. Y decíamos, ¿verdad?, que este Logos se identifica claramente con la sabiduría del Antiguo Testamento, de los diferentes pasajes, y que incluso había en algunos casos en el prólogo de San Juan, con algunos himnos del Antiguo Testamento, sobre la sabiduría, como había ciertos paralelismos, dando a entender cómo esta sabiduría ya San Juan la estaba interpretando precisamente como un Logos, como esa sabiduría que estaba ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Y por supuesto el Evangelio de Juan también da un aporte más, que es muy importante, ¿no? El tema del Paráclito, del Espíritu Santo. Ya San Juan aborda, ya nos da un nuevo elemento precisamente sobre el tema del Espíritu Santo, que es algo muy importante, ¿no? Una reflexión que hace profunda, y analizamos los diferentes pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde precisamente se puede apreciar estas realidades. Una vez visto esto, vimos cómo también el Nuevo Testamento nos presentaba algo fundamental, que eran las fórmulas trinitarias. Dios que se va revelando, claro, en el Nuevo Testamento, y cómo existen ya fórmulas trinitarias en las que se manifiesta de alguna manera, aunque no con la palabra Trinidad, pero sí se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fórmulas que ya hablan de las tres personas. Por lo tanto, ya el Nuevo Testamento nos da estas bases para poderlo ir entendiendo en nuestra vida. Luego empezamos ya a hablar propiamente del desarrollo trinitario dentro de la vida de la iglesia, y esto lo vimos precisamente hablando ya de algunos de los padres de la iglesia, ¿no? Veíamos en primer lugar, ¿verdad?, que los padres apologistas pues eran muy breves en su reflexión trinitaria, no es que tuvieran una gran reflexión. Encontramos fórmulas trinitarias como en Ignacio de Antioquía,
¿verdad? Pequeñas ideas, ¿verdad? Sobre el único Dios, sobre pequeñas aseveraciones sobre la divinidad de Cristo, pero quizás son los primeros padres de la iglesia, los padres apologistas, los que van a empezar a hacer ya una reflexión sobre el misterio trinitario. Esta reflexión la van a empezar a hacer precisamente a partir de la llamada teología del logos, que analizamos en clase, ¿verdad? Con un dibujo incluso para que ustedes comprendieran las cosas, en la que veíamos que el logos, ¿verdad? La palabra de Dios, estaba en dos niveles, ¿no? En primer lugar, hablábamos del logos en diatetos, el logos que está dentro del Padre, es decir, la palabra que está en el Padre. Y luego hablamos de un segundo momento, que es el logos profóricos, es decir, el logos que es proferido. Así como yo, ¿verdad? Tengo mis palabras en mi interior y luego las profiero, ¿verdad? Las saco. El Padre tiene una sola palabra porque el Padre es perfecto y entonces ahí va saliendo la palabra, ¿no? Entonces, logos en diatetos, el logos que está dentro de sí, la palabra que está dentro del Padre, y logos profóricos, la palabra que sale del Padre, que es proferida por el Padre, ¿no? Pero al ser proferida no quiere decir que sea otro Dios, ¿verdad? O que sea una ruptura, ¿verdad? Un pedazo de Dios, no. Sino que sigue siendo un solo Dios, aunque, ¿verdad? Está en esta unidad, es un solo Dios, con dos realidades. Obviamente esto implica, ¿verdad? Ver al Logos, a la segunda persona de la Trinidad, como una subordinación, ¿verdad? Porque el Padre está encima del Logos, el Logos está en función de la creación, y por lo tanto el Logos, el Hijo, ¿verdad? Es como un mediador entre el Padre y el Hijo. Entonces hay una cierta subordinación. Por un lado tratan de defender, sí, la unidad entre el Padre y el Hijo, un solo Dios, pero hay una cierta subordinación que podríamos nosotros apreciar ya con los padres apologistas. Luego vimos, ¿verdad? Evidentemente algunos textos, por ejemplo, de Orígenes, que va dando un paso más cuando él empieza a hablar de las tres hipóstasis. Por supuesto, el caso de Tertuliano, ¿no? Que nosotros vimos claramente en clase y que nos daba a entender precisamente algunos términos que podían servir precisamente para la profundización del misterio trinitario, ¿no? En cuanto tal, ¿no? Incluso nosotros veíamos claramente estas ideas, ¿verdad? Cuando Tertuliano en el Adversus Praxias, ¿verdad? Claramente él dice, ¿verdad? Tres, no en el modo de ser, sino en el grado. No por la sustancia, sino por la forma. No por la potencia, sino por el aspecto. Pero de una sola sustancia, de un solo modo de ser, de una sola potencia. El Padre es la entera sustancia, mientras el Hijo es una derivación y una participación. Entonces, Tertuliano, si bien todavía sigue siendo un tanto subordinación, vive un poco la subordinación como tal, pero ya empieza a poner ciertas palabras que son muy importantes en la teología latina, ¿no? Ya empieza a darle un avance. Obviamente toda esta subordinación y todas estas situaciones van creciendo hasta que llegamos a la crisis arriana, que era lo que estábamos viendo casi al final del curso, antes de que se interrumpieran las clases, y decíamos que Arrio pues interviene, ¿verdad? Porque él trata de salvar el monoteísmo total, ¿verdad? De la vida cristiana, y trata de hacer ver que solamente existe un solo Dios. Y para ello entonces lleva a cabo la subordinación, que estaba en ese tiempo en boga, por supuesto, pero la lleva a un nivel radical. Y entonces la subordinación termina diciendo que el Padre es Dios solamente, que Él es el ingénito, el que nadie lo ha creado, el que nadie lo ha generado, y el Hijo está subordinado al Padre en cuanto que es una criatura. Por lo tanto, podemos ver una subordinación radical de parte de Dios, y entonces vemos cómo efectivamente el Padre se convierte solamente en Dios y el Hijo en una criatura, que después lo trata de suavizar un poco, como habíamos dicho, ¿no? Y pone al Hijo, ¿verdad? Como una especie de segundo Dios, la criatura más excelsa de todo. Pero bueno, finalmente ya no es Dios, ¿no? Solamente hay un Dios y el Hijo no es Dios, ¿no? Se pierde la divinidad del Hijo. Todo esto pues va a traer todos los problemas que habíamos hablado, ¿verdad? Evidentemente políticos que se estaban dando en aquel momento, hasta que finalmente llegamos al tema del Concilio de Nicea, en donde precisamente en el Concilio de Nicea se van a ir poniendo en claro precisamente las cosas que estaban diciendo el arrianismo, ¿no? Y decíamos nosotros, ¿verdad? Que claramente en el Concilio de Nicea se podían ver diferentes partidos, ¿verdad? Por un lado estaba Arrio, con su teología de que Cristo es una criatura. Junto con él estaba Eusebio de Cesarea, que era alguien que estaba apoyando fuertemente a Arrio, porque le convenía políticamente, porque podría perjudicar con eso a Alejandro de Alejandría. Y del otro lado, ¿verdad? Estaban entonces, por un lado, Alejandro de Alejandría, ¿no? Que sería el representante fundamental del origenismo. Y finalmente estaba de parte de los monarquianos Marcelo de Ancira
y Eustacio de Antioquía, que eran dos monarquianos, ¿verdad? Recordemos que el monarquianismo es esta teología en la que se habla de un solo Dios con tres aspectos distintos, ¿no? Pero son no solamente aspectos, no son personas, sino tres aspectos. Decíamos nosotros que Marcelo de Ancira hablaba de una mónada, ¿verdad? En la que en la eternidad, ¿verdad? Se había separado un pequeño pedazo, ¿verdad? Que sería el Hijo, y otro pequeño pedazo que sería el Espíritu Santo, y que después al final de los tiempos se reuniría, ¿no? O Marcelo este es Marcelo de Ancira, o bien Eustacio de Antioquía, que él hablaba, ¿verdad?, de este logos, y decía que el Hijo es generado por el Padre, claro, pero finalmente seguían siendo un solo Dios, claro, pero el Hijo no tenía una identidad como tal, como una persona, ¿no?, sino que era como una derivación, como un reflejo del Padre, pero sigue siendo un solo Dios, ¿no? Solamente es una mera derivación, era un mero reflejo del Padre, pero un reflejo no es una persona, no es como tal, no es una mera persona, es la imagen del Padre en cuanto a un reflejo, pero no tiene algo mucho más profundo, ¿no? Y pues todo esto llevó al concilio de Nicea, ¿verdad? En donde nosotros, ¿verdad?, vimos en la última clase, previamente, ¿verdad?, al coloquio que se iba a dar ahí, ¿verdad?, sobre la paz, vimos precisamente en la última clase el tema del concilio de Nicea. Y ahí pues vimos brevemente algunas palabras claves, ¿verdad? Como podemos nosotros apreciar ahí, ¿no? Les decíamos que usaba la palabra genecenta, ¿no? Que es que el Hijo, ¿verdad?, ha sido generado, ¿verdad? Pero decimos que usaba la doble ni, ¿verdad? Decimos ahí, en Escenta le pone la doble ni porque recalca el valor, ¿verdad?, de que es una generación distinta, porque está remarcando la eternidad, que el Hijo ha sido generado desde la eternidad. No ha sido generado como cualquier otro animal o como cualquier otro ser humano, sino ha sido generado como Dios. Y entonces la doble ni que le pone, ¿verdad? No era habitual eso en griego, lo ponen para recalcar que es una generación distinta, ¿no? En segundo lugar, decíamos que usa la palabra usía, que evidentemente habla de la sustancia del Padre, ¿verdad? De la naturaleza del Padre. Y decíamos que uno de los términos más complejos de todos pues fue precisamente el del homoousios, consustancial. Y decíamos que había sido un término pues desafortunado porque era un término que para empezar pertenecía a filosofías griegas. En segundo lugar, era un término que había usado Pablo de Samosata y sobre todo los gnósticos, por lo tanto era un vocablo heterodoxo como tal, ¿no? Esa era una cosa muy complicada que podíamos nosotros apreciar. Y por supuesto, ¿verdad? Eso pues trajo diversas dificultades para la aceptación del concilio, ¿verdad? El concilio, digo, fue aceptado, fue firmado, Arrio fue excomulgado, pero el problema pues no fue ese, ¿verdad? Sino el problema fue que después de que fue aceptado el concilio, pues por un lado lo dejaron al olvido porque no querían hablar de ese homoousios, y vinieron todas las controversias políticas que ya hemos hablado nosotros en el curso de historia, ¿no? Y que aquí no vamos a ver porque yo sé que ustedes ya lo recuerdan muy bien. Y si no, vean sus apuntes. Entonces podemos decir que con esto terminábamos, ¿no? Viendo cómo el credo ya hablaba de la divinidad del Hijo, ¿no? Dios de Dios, o sea, pertenece a la divinidad, ¿no? ¿Verdad? Veíamos la importancia de decir que son consustanciales, ¿verdad? Que el Padre y el Hijo son un solo Dios, pero que tienen su propia identidad, pero que son consustanciales. Obviamente todo esto, pues decíamos, trae todos sus problemas, y verá varios años después, Atanasio va a ser el que va a empezar a volver a retomar el concilio de Nicea, va a colocar de nuevo el tema del homoousios, y con eso va a dar una evolución en la teología. Pero eso lo veremos en el siguiente video, ¿verdad?, en la que dedicaremos brevemente a hablar sobre la teología trinitaria de San Atanasio. Con este primer video lo que pretendía era simplemente dar un pequeño repaso, un breve resumen de lo que hemos visto, ¿verdad?, para que no se pierdan. Aquí es donde nos encontramos. Y entonces pasaremos al siguiente video para poder analizar un poco sobre el pensamiento de San Atanasio en este tema cristológico y trinitario que estamos realizando.